Ahora bien, como se establece en la característica 4, cuando se combinan resistores en serie, al resistor equivalente se le debe conectar entre los nodos extremos o los nodos exteriores a la serie. Vamos a identificar esos nodos rápidamente acá. Este sería el nodo 1 y este, vamos a alargarlo hasta acá para que se vea mucho mejor, es el nodo 2, que es exactamente este nodo 1. Observen que el nodo 1 está conectado o está al positivo de la fuente y el nodo 2 está al negativo de la fuente. Entonces el resistor equivalente se conecta exactamente entre los mismos dos nodos extremos de la serie. La corriente en el resistor equivalente es exactamente la misma corriente en los resistores originales, pero la caída de tensión en el resistor equivalente ahora va a pasar a ser la suma de las caídas de tensiones en los resistores en serie originales. Esto se ve aquí fácilmente cuando se aplicó la ley de voltajes de Kirchhoff. Si el voltaje en la R equivalente es el mismo voltaje BF, entonces el voltaje en la R equivalente, según la ley de voltajes de Kirchhoff, debe ser la suma de los voltajes en las resistencias en serie participante. Como quinta característica se tiene a la división de voltaje, la cual establece que en resistores conectados en serie, el voltaje total aplicado a los extremos de la serie se dividirá a cada resistor en forma directamente proporcional al valor de su resistencia. Esto quiere decir que a mayor resistencia, mayor caída de tensión y a menor resistencia, menor caída de tensión. Por lo que se puede deducir una expresión con la cual determinar las caídas de tensión o voltaje en cada resistor conectado en la serie y para la cual solo se requiere conocer el voltaje o caída de tensión aplicado al resistor equivalente o, lo que es lo mismo, aplicado a los extremos de los resistores en serie o el voltaje total aplicado a los terminales de la serie y el valor de las resistencias de los resistores en serie participantes. A la expresión para la división de voltaje mencionada con anterioridad se le conoce como regla divisoria de voltaje o simplemente división de voltaje. Esta se muestra a continuación. Observen que en esta expresión no participa la corriente, que es común para todos los resistores en serie. Las únicas variables que participan son los valores de la resistencia de los resistores y el voltaje total aplicado a la R equivalente, lo que es lo mismo el voltaje aplicado en los terminales en los cuales se encuentran contenido la serie. Van a ver tantos voltajes incógnitas en cada resistor como resistores existen. Este V sub I es el voltaje en un resistor cualquiera de esos resistores que se están conectando en serie. Esta expresión solo se puede aplicar para resistores conectados en serie, no aplica para resistores que estén conectados en otra forma topológica. Observen que el numerador de este cociente es menor que el denominador de este cociente. En la parte superior iría la resistencia en el resistor donde se quiere determinar la caída de tensión. En el denominador iría la sumatoria de todas las resistencias de los resistores que están participando en serie, incluyendo el resistor donde se quiere hallar la caída de tensión, por lo que el numerador de este cociente es menor al denominador. Eso indica que este cociente es un número menor que 1. Ahora bien, este cociente también es adimensional porque el numerador viene medido en ohmio y el denominador también viene medido en ohmio, así que se simplifican las unidades. La unidad de este voltaje la da exclusivamente el voltaje aplicado a los extremos de la R equivalente o a los extremos de la serie. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente. Supongamos que
el voltaje V sub I es una fracción que equivale a 0,2 partes del voltaje total aplicado a la serie o el voltaje total en la R equivalente. Entonces observen que cuando se definió lo que era división de voltaje, se definió como que el voltaje aplicado a un resistor se va a dividir en forma directamente proporcional al valor de su resistencia. Es decir, el voltaje V sub I va a estar directamente relacionado con el valor de su resistencia y va a ser una parte, una porción, en este caso 0,2 partes del voltaje total aplicado a los extremos de la serie o el voltaje total en la R equivalente. A continuación se demostrará la expresión para la regla de división de voltaje. Para ello entonces se utilizará el siguiente circuito, un circuito serie en el cual se encuentran N resistores conectados en serie y ya demostramos que la R equivalente de estos resistores en serie es igual a la suma de la resistencia de estos resistores en N participantes, es decir, es igual a R1 más R2 más R3 más tantos resistores existan conectados en serie. La corriente, recuerden, a través de los elementos en serie es exactamente la misma, suficientemente explicado con anterioridad. La corriente a través del resistor equivalente es exactamente la misma corriente que circula por los resistores en serie originales. El voltaje aplicado a la R equivalente, vamos a llamarlo V de R equivalente, en este caso particular, es igual al voltaje de la fuente. Al aplicar el LKV podemos demostrarlo, como dijimos con anterioridad. Vamos a demostrar la expresión. Para ello necesitamos identificar o marcar los voltajes en cada uno de los resistores, cumpliendo el convenio de signos. Observen, acá el voltaje sería de mayor a menor potencial, lo llamamos V1, V2, hasta Vn. Vamos a aplicar o vamos a determinar el voltaje en cada resistor aplicando la ley de Ohm en este circuito original. Entonces, bien, por ley de Ohm, V1 será igual a R1 por I. Vamos a llamar a esta ecuación 1. De la misma manera, V2 será igual a R2 por I. R2 acá por I. Vamos a llamarla a esta ecuación 2. V3 será igual a R3 por I. Vamos a llamar esta ecuación 3. Vamos a suponer que por acá se encuentra un resistor RI, donde vamos a hallar también ese voltaje V sub I igual a RI por I. Y más adelante vamos al último resistor V sub N igual a Rn por I. Esa sería la ecuación N. Bien, recuerden que la corriente en el circuito original y equivalente es exactamente la misma corriente. Vamos a calcular la corriente en este circuito equivalente aplicando la ley de Ohm. La corriente en este resistor sería igual al voltaje en ese resistor, vamos a llamarlo V de la R equivalente. En este caso, V de R equivalente es igual a la V de la fuente, pero bueno, para demostrar la expresión es necesario hacer la igualdad sobre la R equivalente, pero la R equivalente es la suma de las resistencias en serie participando. Entonces sería R1 más R2 más R3 más Rn. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a llamar esta ecuación n más 1. No la vamos a llamar 2, 3 porque esta llega hasta n, esta sería la n más 1. Vamos a sustituir esta corriente I
en cada una de estas ecuaciones está la ecuación n, porque esta corriente I debe ser igual a todas estas corrientes en cada una de las ecuaciones. Entonces, sustituyendo, y aquí ya hemos terminado de aplicar la ley de Ohm, sustituyendo n más 1 en 1, vamos a obtener que B sub 1 será igual a R1 por I, pero I es B de la R equivalente sobre la suma R1 más R2 más R3 más punto más Rn. De la misma manera, sustituyendo la ecuación n más 1 en 2, vamos a obtener que el voltaje 2 será igual a R2 por I, pero I es igual a B de la R equivalente sobre la suma de las resistencias R1 más R2 más R3 más Rn. De la misma manera, sustituyendo n más 1 en 3, vamos a obtener que B3 es igual a R3 por I, pero I es B de la R equivalente sobre la suma de todas las resistencias en serie participantes, que sería R1 más R2 más R3 más punto más Rn. Vamos entonces a sustituir acá en esta expresión. Esta va a ser nuestra expresión genérica para la división de corriente, sustituyendo n más 1 en la ecuación, vamos a llamar esta ecuación I simplemente. Vamos a tener la expresión general para la regla divisoria de voltaje. B sub I será igual a la resistencia RI por la corriente I, pero la corriente I es B de la R equivalente sobre la suma de los resistores participantes, incluyendo RI, porque RI está entre el resistor R3 y el resistor Rn. Así que punto más RI más punto más Rn. Y finalmente, sustituyendo n más 1 en n, vamos a obtener que B sub n es igual a Rn por I, pero I es igual a B de la R equivalente sobre la suma es decir, sobre la R equivalente. Entonces, bien, esta que tenemos acá, entonces, es la expresión general para la aplicación de la regla de división de voltaje. Entonces, I puede ser cualquiera de los resistores que están en serie participando. El voltaje en la R equivalente es el voltaje aplicado entre estos extremos, entre estos nodos, vamos a llamarlos nodos 1 y 2, que es exactamente estos mismos dos nodos, 1 y 2. Por lo que el voltaje en la R equivalente coincide con los voltajes aplicados en los terminales de la serie, que además en este caso particular, ese voltaje en la R equivalente es igual al voltaje de la fuente. No todo el tiempo es así. Ahora bien, tenemos entonces ya demostrada la expresión para la división de voltaje. Recuerden que esta expresión se demostró a partir de considerar un circuito serie. Si el circuito no es serie, esta expresión no se puede aplicar. Entonces, bien, con esto hemos demostrado
la regla de división de voltaje. Posteriormente vamos a hacer ejercicio donde se aplique esta regla.